Sí. La puerta. Claro, sí, seguro que si le pienso a mi hermana si querían comer el sábado, pero vamos a comer el sábado. Yo pasé la rueda, Ana. Bueno, ustedes ya vamos. Ya para pero bueno, no tenías que ver. Bueno, esto es extraordinario. Bueno, pues va a haber que hacer un crowdfunding para ampliar la librería, ¿no? ¿Podéis ir poniendo ahí 5 euritos? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradecemos una vez más la presencia del Congreso de Novela y Cine Negro en Salamanca, que es uno de los motivos por los que tenemos aquí a Rosa hoy. Bienvenida, Rosa. Es que vas a tener que dejarte caer más. Bueno, caernos, no pensar. Entonces, bueno, gracias al Congreso, gracias a Rosa por estar aquí en estas Corsarias, por primera vez, bienvenida. Gracias a Almudena por comerte el marrón de evaluar si Rosa Montero está de acuerdo o no. Así que bueno, disfrutad mucho de las dos escritoras y bienvenida. Muchas gracias. ¿Se oye? Se oye, se oye. Sí. ¿Se oye por ahí? ¿Se oye? ¿Lo oís todos bien? Los de fuera, los de dentro, los de la valla, los de la plaza. Bueno, de verdad que me estoy impresionada, ¿eh? Aquí hay un cachito que alguien en cuclillas cabría. Pero vamos, o sea, el aprovechamiento del espacio y qué maravilla. Muchísimas gracias, por venir, qué emoción. Ya me habían hablado mucho de esta librería, que es la primera vez que vengo, y de Rafa. Y bueno, me parece que conseguir esto, aparte de la generosidad vuestra de venir aquí y estar incómodos, pues se debe también al trabajo de un librero. Eso está clarísimo. O sea que un aplauso para Letra Cosa. Y otro aplauso para esta chica, Almudena, que qué maravilla que venga. Y ahora ya hablas. Sí, ahora empiezo a hablar. Bueno, yo estoy como abrumada porque en la vida he visto tanta gente junta, creo. No he hablado para tanta gente junta, creo, en mi vida. O sea que, bueno, esto se debe todo a Rosa Montero y no me extraña y se lo merece. Y bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a todos y a todas las que habéis venido aquí. Yo estoy encantada de estar en Letras Corsarias otra vez. Es una de mis librerías favoritas de España y del mundo, creo. Así que nada, que estoy encantada. Y sobre todo estoy muy emocionada de presentar a Rosa Montero. Para mí es un honor, yo también escribo, pero bueno, no tiene nada que ver. Llevo solamente 2 libritos y entonces para mí es, de verdad, además este libro me conmueve especialmente porque va de un tema que es las disonancias mentales, ¿no? Y que siempre es, bueno, llevo mucho tiempo pensando en esto y mi último libro también trata un poco este tema
Entonces creo que nos podemos compenetrar muy bien, Rosa y yo, en esta presentación multitudinaria, abierta, preciosa y bueno, vamos a dialogar. Si también queréis intervenir, decir algo, pues creo que bueno, estamos abiertas a todas y a todos. Bueno, Rosa, yo te quiero dar la enhorabuena para empezar y te quiero preguntar, ¿tú crees que sobre el concepto de normalidad, ¿no? Para empezar, que yo creo que es lo primero que dinamita este libro, ¿no? Es ese concepto de normalidad antiguo, desgastado, sin sentido, que hay, ¿no? Creo que cada vez somos más diferentes y te quería preguntar por ello. Muy bien. Sí. ¿Hay alguien, alguna persona que esté cuerda? No, yo es que no creo en la normalidad y no solo yo. Hay estudios que parecen demostrar que la normalidad no existe, ¿no? De hecho, a mí cuando me llega alguien y me dice yo es que soy muy normal, me echo a temblar porque pienso que probablemente tiene unos agujeros enormes que ni siquiera se ha atrevido a mirar. O sea que es un poco la vara esa rígida que el viento quiebra, ¿no? Hay un estudio que hizo la Universidad de Yale en Estados Unidos, que como sabéis es una universidad muy prestigiosa, en el año 2018, que llegaban a la conclusión de que la normalidad no existe, que no es más que una construcción estadística. Y claro, es prácticamente imposible que haya alguien en el mundo que atine en todos los parámetros con esa media estadística. Todos somos divergentes en algo. Hay unos que divergen más que otros, evidentemente, ¿no? Es decir, todos somos raros. La normalidad no existe y lo que sí que existe, lo que es normal, es la rareza, digamos, ¿no? Una panoplia de rarezas complejísima. O sea que, claro, hay muchos raros, distintos y diversos, y lo que tenemos que hacer, uno de los grandes aprendizajes en la vida, de hecho, es ir encontrando tu manada de raros con la que compartir la vida, ¿no? Compartir la vida en todos los sentidos, ¿no? En la protección de los amigos, en el proyecto común, social y vital, y en el amoroso. Creo que en La buena suerte, mi novela anterior, creo que digo eso exactamente, ¿no? Que el amor es encontrar a alguien con quien compartir tus rarezas, ¿no? O sea que en efecto, en respuesta breve, no existen los normales. Perfecto, me parece una conclusión, vamos. Y con este libro me están pasando cosas maravillosas, verdaderamente, ¿no? Algunas súper conmovedoras y de ponerme los pelos de punta y de llorar, pero algunas de reír mucho. Por ejemplo, tengo una amiga, muy amiga, íntima amiga mía desde hace 20 años. Incluso es alguien conocido, no os voy a decir quién es. Vive fuera de España. Cuando yo voy a su país, me quedo con ella a vivir. Cuando ella viene a mi país, se viene a vivir a mi casa. Muy amigas, nos conocemos un montón. Entonces me manda un email y me dice, estoy leyendo tu libro y te voy a contar. Empieza a contarme una retahíla de rarezas alucinantes del tipo de esta, que esta me encantó y esta os voy a decir. Dice, cuando estoy leyendo un libro no puedo interrumpir la lectura, no puedo dejarlo en una página que tenga un 7, porque si lo hago me va a suceder una catástrofe. Dice, menos mal que hay muy pocos libros que tienen más de 800 páginas, porque en ese caso me tengo que leer 100 páginas seguidas. Es verdad, imaginaos, ¿no? Y así me cuenta un montón de rarezas de este tipo. Y añade al final, dice, menos mal que no se me nota. Y es verdad que yo no se lo había notado, que digo que somos súper íntimas. Y luego añade algo que me pareció precioso. Dice, creo que este libro nos autoriza a no ser cuerdas. Entonces me pareció tan bonito porque en realidad nos venden que la normalidad es un sinónimo de lo más habitual, pero de lo que es la normalidad es lo normativo, es una caja de obligaciones del ser, que además cada cultura las va cambiando, cada sociedad va cambiando cómo es esa caja normativa, lo que se supone que es lo normal, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora os dijera que acabo entrando ahí por la puerta de Letras Corsarias, me he encontrado al demonio, ¿no? Y que olía a azufre tremendamente y que me ha sacado la lengua bífida y verde, pues diríais, pobrecita, se ha brotado, ¿no? Pero si fuera el siglo XII, os parecería de lo más normal. Y me diríais, bueno, ¿y qué has hecho? ¿Le has enseñado la cruz? ¿Cómo te has salvado de él, no? Entonces, esa caja de lo normativo cambia con cada sociedad, con cada cultura,
Y tenemos tan interiorizado el mecanismo defensivo de que no se nos note que somos raros, que muchas veces, desde muy pequeños, que muchas veces no somos ni conscientes realmente de todo aquello que estamos reprimiendo, ¿no? Y eso es enfermizo, eso es patológico para cada uno de nosotros y para la sociedad. Sí, ¿tú crees que para entender el concepto de normalidad nos tenemos que ir a la infancia? O sea, para entender cómo funciona un cerebro tenemos que partir desde ahí. O sea, tenemos que rememorar esa escritura para entender de dónde viene toda nuestra configuración mental. Bueno, no sé, yo creo que ya en la infancia es un periodo muy oscuro de la vida, contra lo que la gente suele opinar. Yo creo que es un periodo muy, muy difícil, en donde tienes poquísimas defensas, no tienes ninguna defensa y bueno, te las vas creando y te vas creando desde muy temprano. Y entonces una defensa que se crea el niño desde muy pronto es que no se le note que es distinto, porque hay mucho abuso justamente contra el niño diferente. O sea, y cada vez más está aumentando el abuso escolar en todo el mundo. Impresionante esto, un dato impresionante. O sea, mientras la sociedad parece, y es verdad, las democracias avanzadas parece que van admitiendo la diversidad formalmente, pero sin embargo en la vida cotidiana los niños están aumentando el abuso a aquel que parece que es distinto. O sea que eso habría que analizarlo, que no me lo he parado a estudiarlo a fondo, pero habría que estudiarlo a fondo, ¿por qué no? Ahora, lo que tú te refieres es otra cosa quizá. Sí. A lo que te refieres es otra cosa quizá que hablo en el libro, ¿no? Porque este libro, para mí, estoy diciendo, y es verdad, que yo siento que es como el libro de mi vida, ¿no? Y siento que es como el libro de mi vida porque he conseguido responderme a un par de preguntas que me han estado torturando por un lado y embelesando por el otro desde que era pequeña, ¿no? La primera línea del libro dice: siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Y es verdad. Entonces eso ya me hacía preguntarme, ¿no? ¿Qué pasa ahí dentro? Y esa pregunta se hizo mucho más álgida y más crítica cuando a partir de los 16 o 17 años tuve las primeras crisis de pánico. Entonces pensaba que estaba loca y era una angustia terrible y necesitaba saber qué me pasaba, ¿no? O sea que esa pregunta todavía fue mucho más intensa, ¿no? Y junto con esto se entremezclaba otra pregunta que está muy, muy cosida a esto, que es, ¿y por qué tengo la cabeza llena de todas estas imaginaciones? Y no solo eso, sino que como los narradores, la gran mayoría, hemos empezado a escribir de niños, ¿eh? ¿Tú cuándo empezaste a escribir? Sí, a ver, yo empecé más en serio, ya más adolescente, pero siempre escribía cuentos. Sí, siempre escribía cuentos, claro. Y yo quería ser escritora desde pequeña. Desde que empecé la primera palabra, mi primer nombre, mi primera firma, ya. Por eso. O sea, no te digo ya en serio, ¿no? Sí, ¿para qué escribías? ¿Jugabas a escribir de pequeña? Sí, ¿verdad? Pues jugaba a escribir, era un juego. Sí. Pues todos hemos empezado niños. Entonces, pues te preguntas también desde muy temprano, ¿qué me lleva a mí a meterme en una esquina de mi casa, a emplear las mejores horas de mi vida durante semanas, durante meses, durante años a inventar mentiras? En realidad es una actividad estrafalaria, ¿no? O sea, si te lo piensas, pues entonces te lo tienes que analizar y que preguntar por qué, ¿no? Y estas dos preguntas las he estado siguiendo todo el rato. Entonces, me las he conseguido contestar con este libro de manera suficiente, cosa fantástica, alucinante, que ha sido una revelación, ¿no? Bueno, y para estudiármelo, pues claro, de repente he leído montones de... Me encanta la ciencia y siempre he leído, pero ahora mucho más, ¿no? Desde hace 4 años ya me puse sistemáticamente entonces a neurólogos, a psiquiatras, a psicoanalistas, a expertos en cosas raras como adicciones, Luego, después, he mirado muchas biografías de autores y de artistas en general. Luego me he autoanalizado, porque autoanalizarse es una de las grandes vías de conocimiento. Si lo haces de una manera implacable, ¿no? O sea, no es un libro testimonial, ¿verdad? No es un libro testimonial, no es un libro testimonial, sino que, de alguna manera, lo que hago es una especie de vivisección de mi cabeza, diciendo, nos pasa esto. He sido estudio mi cabeza como el entomólogo estudia a un coleóptero, o sea que he sido mi propio escarabajo de estudio, digamos, ¿no? Y luego hay una parte de ficción también mezclada con todo eso. Pero bueno, total, que he llegado al descubrimiento de varias cosas. Una de ellas es que
el cerebro madura muy tarde, pero muy tarde, a los 30 años más o menos. Cuando me he enterado de esto he comprendido muchas cosas, francamente, ¿no? Entonces madura cerca de los 30 años. Uno de los pasos de maduración del cerebro se produce muy importante, un paso muy importante de maduración del cerebro se produce en la primera pubertad. Y es una poda de las conexiones neuronales, una poda muy grande de las conexiones entre neuronas. El niño, que es lo que decía Almudena, el niño, que es lo que decía Almudena, tiene la cabeza hiperconectada, es como una especie de tormenta, un chisporroteo total todo el rato, por eso tiene pues esa mente maravillosa, efectivamente, que mira el mundo en 360 grados en todas las direcciones, que ve pasar un perro y piensa que es un dragón, lo que sea. Entonces, en la primera pubertad se podan muchas de esas conexiones para concentrar el cerebro en lo útil, que está muy bien para la supervivencia de la especie, obviamente, para que puedas cazar bien mamuts, para que puedas recolectar sin envenenar a la tribu y esas cosas, ¿no? Pero resulta que hay un porcentaje de personas en donde no se produce esa poda cerebral, es decir, un porcentaje de personas que se saltan ese paso de la maduración cerebral, que tienen, por lo tanto, el cerebro parcialmente inmaduro, que somos esta chica y yo, sin duda, y que son los creadores. He dicho con minúsculas porque pueden ser creadores de obras horrorosas, es decir, no estoy hablando de la calidad de la obra, el mal artista y el buen artista tienen la misma cabeza, no tiene nada que ver con la calidad de la obra. Entonces son los creadores, los enfermos mentales y luego un montón de gente, que es mi teoría es que hay un montón de gente que no llega a hacer una obra, que no se decanta por hacer profesionalmente un trabajo creativo, porque para llegar a la obra se necesitan un montón de coincidencias y a lo mejor les falta una pequeña coincidencia, ¿no? Pero que sin embargo tienen también la misma cabeza, no terminada de madurar y tal y cual, y que yo creo que la inmensa mayoría de los grandes lectores, de la gente que necesita leer para sobrevivir, tienen la misma cabeza y pertenecen a lo que Proust llama la magnífica y lamentable familia de los nerviosos. Y creo que sois la mayoría de vosotros aquí, dicho de paso. O sea, creo que sois la mayoría de vosotros, porque la gente, creo que somos gente, los que necesitamos leer para sobrevivir, que yo soy la primera, porque los escritores somos primero lectores que además escribimos. Pues los que necesitamos leer para escribir, yo creo que somos gente que podemos ser como muy simpáticos, tener muchos amigos y tal, pero que en el fondo no llegamos a insertarnos cómodamente en la realidad. Hay algo de la realidad que se nos escapa. No acabamos de creérnosla, no acabamos de... Hay una fisura, no acabamos de encajar del todo. Quizá necesitamos un puente de palabras para unirnos, ¿no? Para pasar por encima de la fisura y unirnos como el resto del mundo. Y eso es típico de la mente del creador, según otros estudios. Sí, a mí, Rosa, yo estoy muy de acuerdo con tu teoría de la maduración del cerebro, ¿no? De la maduración anormal o retrasada o lo que sea, ¿no? Y además, digamos que con dignidad. O sea, que es un cerebro maravilloso también, un poco, pues, viviendo un poco al máximo, ¿no? Pero sí que me parece así. Yo creo que hay una especie también de resistencia cuando somos ya más adultos, ¿no? De perder todo lo que teníamos cuando éramos niños, esa intensidad, ¿no? Sí. Y a mí uno de los capítulos que me ha gustado del libro es el de Yonkis, de la intensidad, precisamente. Sí. Digo, ojo, esta frase me la voy a tatuar o la voy a poner, ¿no? Porque creo que los escritores realmente, si somos escritores, hay que ser o artistas o creadores o un yonki y en la vida. O sea, un yonki de la intensidad, no perder eso a mí. Sí. Bueno, es que esto me parece la Biblia de la intensidad. Realmente, no será. Ese capítulo enlaza, ¿no? La intensidad enlaza muchísimo con la manera de funcionar de un cerebro artístico, ¿no? Pues sí, totalmente. Y bueno, con este tipo de cerebro. Lo que tú has dicho, quería completarlo, ya lo hemos, si se me olvida, me lo vuelves a recordar lo de Yonki y la intensidad, pero la primera parte que has dicho que es muy normal, que ese salto de la maduración, pues claro que es importante, también debe de ser importante además para la especie, ¿eh? Yo creo que también, este 15% que yo calculo que somos, yo creo que es importante también para la especie, ¿no? Hay una novela de ciencia ficción de un escritor que se llama Van Vogt,
y que se llama algo así como el viaje del Beagle cósmico, y que trata de una nave tierra, una gran nave tierra, ¿no? Una gran nave mundo, en donde va viajando por el cosmos, una nave gigantesca y con una sociedad que vive ahí eternamente en esa nave. Y es una sociedad de especialistas enormes, maravillosos. Todos son como Einstein, ¿no? Cada uno, Einstein de su campo, ¿no? De su campo científico, de su campo de conocimiento. Todos, menos un pobre tío que es el relacionador. Y que no sabe nada vamos, mucho de nada, pero sabe un poquito de todo, pero mucho no sabe de nada. Y que es un paria, le hacen mobbing todos los demás, le desprecian, le escupen cuando se lo encuentran, realmente, ¿no? Por los pasillos de la nave, es el hombre más desgraciado, ¿no? Como es una novela antigua, todos son hombres, o sea, aquí no, ni una mujer, ¿no? Pero bueno. Entonces es el hombre más desgraciado de la nave Tierra. Hasta que la nave Tierra tiene un accidente y entra en un sistema, en una ruptura del sistema y están al borde del apocalipsis, o sea, al borde de la muerte total, de la desaparición, del fracaso. ¿Y quién salva a la nave mundo? El relacionador, porque es el único que puede tener una visión holística, que en la nave mundo se le llama el nexialista. Es el único que tiene una visión del todo y que puede llegar a salvarlo. Así que creo que también tenemos una función, sin lugar a dudas. Y no solo en el arte, no el arte, porque ya digo que creo que hay mucha gente que no llega. Y luego entre esos artistas hay muchos malos artistas. O sea que más que solo en eso es en la capacidad. Bueno, es que las grandes mentes han tenido problemas, incluso problemas. Las grandes mentes, problemas mentales graves. Newton tenía delirios psicóticos. Newton. Y resulta que somos todos hijos de Newton, ¿no? Marie Curie tenía depresiones. Y somos también medio hijos de Marie Curie, ¿no? O sea, que es que verdaderamente se necesitan cabezas que puedan seguir relacionando cosas que en apariencia no tienen sentido. Que otros, bueno, menos mal que no nos dejan recolectar, eso sí, porque mataríamos a la tribu en 2 minutos, pero bueno, fuera de eso. Y lo que me preguntabas era lo de junkies de la intensidad. Sí. Bueno, otra cosa de lo que has dicho. No es mi teoría esto de la maduración. Esto es neurología, ¿no? Esto lo he sacado de libros de neurología. Mi teoría es la del número, el 15%. El tanto por ciento no lo dan. Y esa la saco de otros estudios cruzados, ¿no? En los junkies de la intensidad, pues es que por varias razones también creo que este tipo de personas, y desde luego los artistas, buenos o malos, creo que tenemos, como digo, no creemos en nos cuesta mucho más creer en la fiabilidad de la realidad. Ya me he referido un poco antes a eso. Nos cuesta mucho creer en la continuidad de la realidad, en que podemos vivir plenamente en ella sin soponcios, ¿no? Bueno, yo con las crisis de pánico con 17 años me he ido de la realidad. Yo tenía la primera crisis. Yo estaba en el dormitorio, en el comedor de casa de mis padres, claro, vivía con ellos, y por la noche sola, y de repente la habitación se fue, ¿no? Es una cosa que se llama efecto túnel, entonces ves como si tú estuvieras en un telescopio y el mundo se va allá a lo lejos, ¿no? O sea, me he ido de la realidad. A mí que no me digan que la realidad es fiable, o sea, ¿no? Porque me he ido. Y además, literalmente, la realidad es un espejismo. Literalmente, veréis, dentro de cada uno de los ojos hay un punto ciego. Ahí donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve. Hay un punto ciego total, en cada uno de los ojos. Y no es un puntito que es una cabeza de alfiler, queridos, no. Es un punto ciego que va entre 2 y 4 grados del círculo visual, ¿no? Para que os hagáis una idea del campo visual, que no me salga la palabra, entre 2 y 4 grados del campo visual. Para que os hagáis una idea, la luna ocupa medio grado, o sea que es un pedazo agujero. Pero ahora mirad alrededor, no vemos ningún agujero, ¿verdad? Porque el cerebro inventa lo que no ve, construye lo que no ve. O sea que ya simplemente nuestra visión del mundo es un espejismo. Tiene algo de alucinación.
Y otro ejemplo de esto que a mí me deja, me deja increíble, el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad oftalmológica muy insidiosa porque no te das cuenta de que lo tienes hasta que está muy avanzado. ¿Por qué no te das cuenta? El glaucoma consiste en que vas perdiendo la visión periférica y se va quedando el ojo encerrado en un cañón central. Entonces, muchos enfermos no se dan cuenta de que tienen glaucoma hasta que un día van a dar la vuelta a una esquina y para su sorpresa y sus desconciertos se pegan contra la pared. Y es que el ojo va inventando el mundo que deja de ver el enfermo de glaucoma. Y cuando ya es muy grave el deterioro, es decir, la distancia entre lo que ves y lo que no ves es muy grande, pues a lo mejor el ojo inventa una esquina que no existe. Pero ahora imaginaos eso, que seamos capaces de vivir en un mundo que nos parece tan tangible, que inventemos una esquina que no existe y que nos demos con ella. Tremendo. Bueno, entonces, no creemos en la realidad lo mismo que el resto de la gente. Digamos que nos cuesta mucho más insertarnos en la realidad. Entonces tienes esa sensación del agujero ahí al lado. Y para no caer en esa oscuridad, para no caer en ese agujero, estamos todo el rato pedaleando y encendiendo de luces la vida. Necesitamos encender de luces la vida. Cuanto más grande veas el agujero, más junkie de la intensidad serás. Más necesidad de poner un árbol de Navidad en tu vida. Y eso, claro, pues lleva un esfuerzo importante, energético importante, ¿verdad? Claro, yo pensaba, o sea, cuando leía tu libro y tal, y es algo que siempre me lleva a lo mismo, y es que me lleva al Quijote, ¿no? Que al final es como el libro que dijo que había que vivir con intensidad. O sea, Don Quijote sabía... Lo cito ahí justamente. Es que es como algo al que siempre volvemos, ¿no? Sí. Un libro que se escribió hace un montón de tiempo y que sin embargo nos está diciendo, vivid. O sea, él sabe que está loco y cuando está ya en el lecho de muerte dice, sí, yo lo sabía. Pero lo feliz que era siendo loco, ¿no? Y también entronca un poquito con el tema de el que tiene una enfermedad mental y se cura, echa de menos. Sí, bueno, eso es tremendo. Esa enfermedad mental, Sí. esa intensidad. Depende de qué enfermedad mental también, pero sí, eso también lo cuento. Los expertos se quedan muy pasmados en general de que muchos de la gente que tiene trastornos mentales, pues de repente, aunque es un sufrimiento, porque yo creo que el sufrimiento psíquico es el sufrimiento más grande que hay en el mundo, aunque es un sufrimiento atroz, puede ser un sufrimiento atroz, pero la gente tiene como cierta pena a abandonar todo lo que tú eres en el trastorno mental, ¿no? Por ejemplo, ahí está John Nash, que seguro que os suena, que era este matemático famoso. Hicieron una película sobre él que se llamaba Una mente maravillosa. Entonces, este matemático famoso, un autor de la teoría del juego, pues se sumió en delirios esquizofrénicos paranoicos y estuvo 30 años psiquiatrizado y completamente delirante. Al cabo de esos 30 años, cosa alucinante, porque después de estar psiquiatrizado 30 años y en aquella época no era muy antigua, pero sí hace ya 20, pues de hace 50 a hace 20 años, pues que los fármacos eran brutales, ahora son mejores, pues verdaderamente que no le laminaran la cabeza es increíble. Pero el tío yo creo que consiguió, quizá con los nuevos fármacos, pero sobre todo yo creo que con el control de su mente consiguió volver otra vez a salir del delirio, salir del psiquiátrico, volver a recuperar su cátedra en Princeton y ganó el premio Nobel de Economía. Y entonces cuando tienes que escribir como una memoria, que está en internet muy bonita, se puede buscar, entonces cuenta cuando ganó el Nobel, dice, bueno, pues yo he estado muchas décadas en un mundo delirante, viviendo en un mundo delirante, y ahora he recuperado la razón científica, que está muy bien para poder trabajar y para poder vivir, está muy bien. Pero, sin embargo, aunque está muy bien haber recuperado la razón científica, en esta curación no todo es logro, no todo es alegría, como sería en la curación de cualquier otra enfermedad, como por ejemplo de una hepatitis. Pues eso, ahí todo es saber, todo es alegría y todo es logro, ¿no? Y en esta no. Y dice, habla con nostalgia y con envidia. Dice, por ejemplo, pues envidio, ¿no? Alguien como Zaratustra,
que si hoy existiera Zaratustra, pues estaría internado en un psiquiátrico como un chiflado absoluto, ¿no? Pero en su momento Zaratustra, como tuvo seguidores, es lo mismo que hablamos del demonio, ¿no? Del diablo, de encontrarte al diablo. Como tuvo seguidores, pues entonces pasó a la historia no como un loco, sino pasó a la historia como un místico capaz de dar una respuesta propia al misterio del mundo, ¿no? Entonces esa intensidad, ¿no? De tener el cerebro claro. Imaginaos, dice Eric Kandel, que es premio Nobel de Medicina, un tío extraordinario, dice que todos los trastornos mentales, todos los más leves, más neuróticos como los míos, a los más graves como los psicóticos, todos los trastornos mentales se deben a un fallo en el cableado neurológico, es decir, en la manera en que las neuronas se relacionan unas con otras. Puede haber demasiada relación o poca relación, o simplemente cuando se mandan los mensajes se los mandan mal, ¿no? Pero todos son fallos del cableado. Lo cual no soluciona todo con respecto a lo que es la enfermedad mental, porque esos fallos del cableado pueden estar causados, pueden ser genéticos, obtener una predisposición genética, o pueden estar causados por factores ambientales, por factores vivenciales, o sea, porque lo que vivimos y lo que hacemos y lo que sufrimos en nuestra vida nos afecta a lo orgánico. O sea, que no está nada claro nada, pero bueno, que parece ser que efectivamente al final lo que se produce es un fallo en el cableado, ¿no? Y me he ido, ¿qué estaba diciendo? Sí, el fallo en el cableado. Yo te voy ahora... Iba a algún lado, pero bueno. Sí, es un fallo en el cableado y también ambiental. Esto es un fallo en el cableado, directamente. Básicamente, ¿no? Que sí. También está bien decirlo, a modo científico, porque quiero decir que una enfermedad mental muchas veces te dicen, bueno, pues es que le ha entrado, es que le ha dado por ahí por tenerla, ¿no? Y a mí eso me da muchísima rabia. Yo creo que poquito a poco no, es que está muy bien que lo obviamente, digas. Hay una cosa tremenda, y es que antes la enfermedad mental estaba más integrada y se lo respetaba mucho más. Porque los 2 últimos siglos han sido fatales. ¿Y por qué han sido fatales? Pues porque siempre se ha pensado que la enfermedad mental era una enfermedad del cuerpo más. Aristóteles, en la época de Aristóteles se creía que había un exceso de bilis negra, ¿no? Que la locura venía por un exceso de bilis negra, pues un desacuerdo, ¿no? Y durante toda la vida se ha pensado, una enfermedad más. Pero en los 2 últimos siglos, en un momento determinado, no se sabe por qué, se convirtió en algo enigmático, etéreo, que no tenía relación con nada, que culpabilizaba al enfermo, y ha sido tremendo eso. La estigmatización del enfermo mental en los 2 últimos siglos ha sido bestial y ha llevado a la construcción de una sociedad muy patológica, ¿no? Porque además, si me permites una cosa, que esto es un panfleto que suelto todo el rato, la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud, y yo creo que es súper conservadora en esto, que un 25% de la población mundial tendrá en un momento u otro de su vida un trastorno mental. Que ya, como dicen los puertorriqueños, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto en lo real? Pues que todo el mundo, o bien va a tener un trastorno mental personalmente, o bien lo va a tener alguien muy cercano, porque es 1 de cada 4. Por lo menos, yo creo que es más. Alguien muy, muy cercano. Entonces, que esta sociedad haya permanecido tanto tiempo ocultando eso, haciendo de eso un tabú, ocultando totalmente a la gente con trastornos mentales, estigmatizándolos, añadiendo a la soledad psíquica, que es brutal, porque el trastorno mental te hace sentir en una soledad que no cabe en la palabra soledad, una soledad aterradora. Añadiendo a la soledad psíquica la soledad del estigma, la soledad social. Condenas a la gente a no ser hábil en sus vidas, o sea, a no poder vivir sus vidas, las echas de la vida, cuando, como digo, hay cantidad de gente con trastorno mental que han hecho cosas extraordinarias. O sea, quizá los más extraordinarios, quizá debemos la mayoría de lo que somos a gente que ha tenido trastornos mentales. Hasta ese punto podría decir. Sí, yo creo que también, digamos, las personas que tenemos trastornos mentales o queremos vivir con muchísima intensidad, queremos ampliar, ¿no? El mundo, ampliarnos, ¿no? Porque luego también está el concepto de la muerte que sobrevuela, yo creo que este libro y toda tu obra, que es como el fin, ¿no? Digamos que yo creo que es como casi la única verdad total
y eso que no hay verdades totales, pero que la única verdad que se puede decir es que nos vamos a morir, ¿no? Que tenemos fecha de caducidad, que somos un yogur, como un yogur del frigorífico, que ya, ¿no? Que un día no se puede comer. Entonces, me interesa mucho tu idea sobre la muerte, ¿no? Yo creo que tú también escribes para combatirla, ¿no? Virginia Woolf lo decía, yo lo leí, decía, aquí no hay enemigos en realidad, el único enemigo de verdad es la muerte. Eso, lo demás son tonterías. Decía, aquí el único enemigo que tenemos todos y el más fatal es ese. Claro, es que otro, sí, muy bien apuntado, perfectamente hecho, Almudena, ese apunte que has hecho es muy... es que otro de los ingredientes, el capítulo en el que hablo de cómo se junta todo para llegar a la obra en nuestras cabezas, otro de los ingredientes es como una obsesión mayor por la muerte, ¿no? que la media de las personas, ¿no? Y luego dentro de los escritores, pues los hay más obsesionados y menos. Yo soy del género muy obsesionada. Es decir, toda mi literatura soy muy existencialista, toda mi literatura está marcada por la muerte. Y de hecho yo creo, los ataques de pánico, aunque en el momento en que los tienes no lo sabes, porque es un ataque de pánico sin saber a qué, pero son ataques por la muerte, ¿no? Y por la indefensión total ante la muerte. Y yo creo que he escrito toda mi vida para intentar perderle el miedo a la muerte. Esto es, yo creo... en el libro cuento, ¿no? Que cuando tenía 20 años, yo tenía 20 años y entonces miraba por el rabillo del ojo a la gente que tenía más de 60, que me parecía mayorcísima. Pero no solo me parecía mayorcísima, sino que es que me admiraba, yo los miraba por el rabillo del ojo y me admiraba de que entraran y salieran, se fueran a comer, se fueran al cine, se sentaran en una terraza tan tranquilos, se rieran y eso. Y yo decía, pero ¿cómo pueden hacer todo eso tan normales cuando están a punto de morirse, ¿no? Y yo decía, ¿cómo pueden aguantarlo? Yo pensaba completamente, os recuerdo que tenía ataques de pánico, pues entonces yo a su edad estaría metida debajo de la cama aullando de pánico, ¿no? Bueno, y ahora tengo muchos más que 60 y no estoy debajo de la cama aullando de pánico por el momento, por lo menos. O sea que algún avance he hecho, algo he avanzado, ¿no? Entonces... este libro también es muy importante para mí por eso, porque al final, comenzando a preguntarme estas dos preguntas, que han sido la movilización del libro, pues al final, increíblemente, tampoco lo había pensado, surgió así, ¿no? Porque este libro lo he escrito igual que escribo las novelas, borrando el yo consciente, ¿no? Reuní un montón, como os digo, durante 4 años y estuve releyendo, tomando notas y al final tenía 3 cuadernos, bueno, durante 3 años, 4 cuadernos enormes, llenos de notas por todas partes, 4 cuadernos enormes, así de grandes, y luego montones de cartulinas, ¿no? Llenas de notas y tal, y los puse todos en la mesa ahí de la cocina y tal, y es que se me cayeron los ánimos al suelo. Yo dije, yo no soy capaz de abrirme paso entre todo esto. Había apuntado más de 70 temas que quería tocar y que además eran temas, pues cada uno de su padre y de su madre, que no encajaban. Yo digo, ¿cómo los encajo? ¿Cómo los organizo? ¿No? Y digo, no voy a ser capaz voy a tener que tirar todo este trabajo. Y entonces lo que hice fue, al contrario, cerrar los ojos, cerrar el yo consciente, meterme en ello, no como un ensayo que mi yo y mi inteligencia coloca, sino como hago las novelas, que es borrando el yo, bailando con el libro, ¿no? Los libros todos dan como vueltas, no sé a ti los tuyos y tal, pero vueltas en el interior de la cabeza, ¿no? Cuando los vas construyendo primero, tomando notas y pensando, son como una nube cósmica muy bonita, con muchas luces y con movimiento y con un sonido. Tiene un sonido, el sonido de las esferas, ¿no? Un sonido esencial, un ritmo, una respiración, ¿no? Y entonces, si te metes y sigues ese ritmo, esa respiración, que es lo que he hecho con este libro, es mi libro más musical, creo, en ese sentido. La música interna que tenía la he seguido, como si fuera Hamelin, ¿no? Llevándome de la nariz. Y por eso también tiene un periodista, nada más empezar la promoción, me dijo, pues es que este libro tiene algo como de libro policíaco de búsqueda de una respuesta. Y es verdad, yo misma digo en el libro, digo, me siento como Sherlock Holmes y tal. Y es verdad, estoy buscando esas respuestas y voy caminando por ese bosque tremendo de datos, ese bosque cerrado de datos.
intentando conseguir, siguiendo esa tonada, esa música, intentando conseguir las respuestas. Y alucinantemente llegué a un claro del bosque y supe que el mayordomo era el asesino, de alguna manera, ¿no? Entonces conseguí las respuestas, pero se hizo de alguna manera con el inconsciente. Así como, por ejemplo, La ridícula idea de no volver a verte, que es un libro también parecido a este, en el sentido de que son libros que son artefactos literarios, no son libros fáciles de clasificar. Pero ese libro lo hice mucho más con el consciente, sabiendo lo que quería escribir, a dónde quería hacer. Y este no. Entonces, al principio yo no sabía que iba a desembocar. Yo al principio solo quería contestar esas preguntas. Y al final el libro termina hablando, como siempre, ¿cómo no? Como todos mis libros, de la vida, del sentido de la vida, si tiene alguno, y de la muerte, y de cómo soportar la oscuridad de la muerte. Y también en ese registro creo que doy un pasito. Para mí, quiero decir, creo que doy un pasito que me ayuda y que me ayudará. Y que me ayudará a no meterme debajo de la cama aullando. Sí. En este libro, la verdad, es una pasión enorme. O sea, yo lo voy leyendo y me voy apasionando. O sea, y vas, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo lo has construido? Es decir, yo creo que no está por orden. Que tú escribiste a lo mejor un capítulo, luego como un puzzle, o sea, como una especie de bolas. No, está escrito tal cual. Tal cual. Pero te digo, es que fue ese camino, me fue llevando al inconsciente, que es mucho, mucho más sabio que el consciente. Entonces me fue llevando, y esa especie como de, sí, de eso hablaré luego, de esto, porque iba, sí, pues hay un sendero que voy abriendo a machete. Fíjate, pues para mí tiene un mérito enorme, Rosa, porque la verdad es que yo he ido al psiquiatra y he hablado también con neurólogos y yo preguntaba, me decía el psiquiatra, yo decía, pero a ver qué tengo, y me decía, pues yo estoy investigando a ver qué tienes y estoy intentando dar con la medicación correcta, ¿no? Y yo decía, pues que si no lo sabes tú, ¿quién lo va a saber? Y me decía, a ver, el cerebro es el misterio más grande que hay. Es que ni el sistema solar, conocemos más del sistema solar de Plutón que de nuestro propio cerebro, porque casi no se puede tocar, casi no se puede operar, casi nada. Entonces para mí tiene la verdad, un valor que tú estés dando vueltas alrededor del misterio más grande. Luego otro día hablé con un volcanólogo y me dijo, sí, el cerebro es el misterio más grande y luego el núcleo de los volcanes. Me dijo, o sea que ha estado con el tema más... Me encanta la similitud entre el cerebro y el núcleo de los volcanes. Sí. Tenemos la suerte de todas maneras de que, por ejemplo, en neurología se ha avanzado muchísimo en los últimos 15 años con los nuevos métodos de diagnóstico por imagen, ¿no? Se avanza mucho, pero vamos, efectivamente se están dando pasos de gigante, pero efectivamente es un sitio así como muy, muy oscuro todavía y en ese sentido muy fascinante, ¿no? Para todo lo que podamos descubrir. Y yo tengo sí la sensación de que he puesto cosas en circulación y en comunicación. Tengo la sensación de haber hecho un cubo de Rubik que no he sido capaz de solucionar en mi vida, de verdad, nunca. No tengo paciencia, pero tengo la sensación de que en este libro haberlo conseguido, de haber terminado poniendo todas las caras, cada una de su color, y de hay cosas que las recojo de otros y tal, pero hay cosas que tengo la sensación que son solo mías, ¿no? Maneras de unir cosas que estaban ahí pero que a nadie las había unido, por lo menos yo no lo he leído y he leído muchísimo, ¿no? Al respecto. Así que sí que tengo una sensación por eso de un logro, ¿no? Un logro personal grande, porque llevo toda la vida pensando en estos temas, ya tengo anotaciones sobre estos temas y aproximaciones sobre estos temas en La loca de la casa, que lo publiqué hace 20 años, y en La ridícula también, y en artículos míos. Son temas muy míos, o sea, he estado pensando, devanando esa madeja toda la vida, ¿no? Absolutamente toda la vida. Tengo muchos personajes con trastornos mentales en mis novelas, por ejemplo, es muy, muy habitual que tenga personajes con trastornos mentales, o sea, es sí, como mi tema, y haber llegado como a una meseta en ese tema y ver el paisaje, para mí personalmente es un libro que ha sido muy tranquilizador, no sé. Además, creo que es muy valiente también porque haces un elogio de conceptos denostados. O sea, por ejemplo, hay un elogio un poquito de la locura, o sea, teniendo en cuenta también que es algo que duele y que el delirio duele y que puede llegar a ser mortal, ¿no? Un trastorno mental. Pero esa parte luminosa de la locura también la exaltas, que yo creo que es necesario, ¿no? No llegar a los extremos esto de esto es malo, esto es bueno, sino bueno, es regular con matices, ¿no? Con una luz, también del miedo, de la muerte también hay esa especie de la muerte me ha llevado a escribir.
como una loca, ¿no? Nunca mejor dicho, o sea, pero me ha llevado a escribir las alucinaciones, un elogio a la indecencia, un poquito, ¿no? A no ser la persona normal que te dicen que seas, que no sé qué, ¿no? A la diferencia, a la rareza, al desorden, ¿no? Todos esos conceptos que los tenemos machacadísimos, es que como no seas así, ¿no? Rosa Montero digamos que les da la vuelta, dice, bueno, no pasa nada, esto también es ser humano, es así, está con nosotros, ¿no? Y bueno, yo cuando lo leía aplaudía, ¿sabes? Claro, o sea, pasaba un capítulo y aplaudía porque decía, bravo, ¿no? Es como una especie de reivindicación necesaria, que creo que necesitamos también, no sé, este libro permite la evolución, no sé, yo te lo pregunto a ti, te lo digo, pero creo que son libros que permiten evolucionar como sociedad. Ojalá, no lo sé, ojalá. Yo creo que tenemos un momento importante en el mundo ahora, ¿no? El año pasado fue el año, lo puse en un artículo, fue el año de la salida del armario del trastorno mental. Porque en la pandemia, que a un coste muy grande, claro, porque es que ha empeorado muchísimo la salud mental de todo el mundo, pues entonces al empeorar muchísimo la salud mental ha hecho que saltara una tapa, ¿no? Porque ya no aceptaba más el hervor ese, ¿no? Y entonces la gente, pues el año pasado ha empezado gente famosa a demostrar sus fragilidades en público, tal. Esto es importantísimo, por lo que decíamos antes, ¿no? Es que el trastorno mental forma parte básica de lo que somos. Es que tenemos unos cerebros muy pobrecitos, que somos muy poca cosa. Bueno, tenemos un cerebro como máquina biológica es extraordinaria. La máquina biológica, el cerebro como máquina biológica es extraordinaria y efectivamente ni lo conocemos. Pero el cerebro, la parte del cerebro que nos construye como personas, eso es una birria. Es una birria. En el maravilloso libro Incógnito de David Eagleman, del neurocientífico de David Eagleman, que os lo recomiendo, pues dice que el yo, en la parte del yo cerebral, lo que funciona del cerebro para construir el yo, este yo que es tan importante para nosotros, qué importante es nuestro yo, ¿verdad? Increíble, ¿no? Pues este yo que tanto queremos en el mundo y tal, en comparación con el resto del cerebro, tiene una relación que no es más que un polizonte en un transatlántico. Qué hermosa imagen y qué aterradora. O sea, nuestro yo es un polizonte en un transatlántico. En el transatlántico de nuestro cerebro, el yo es un polizonte. Y ese polizonte es muy precario, nos es muy difícil, pues eso, aceptar la realidad, llegar a un acuerdo con el colectivo para crear una realidad conjunta que nos hace... Estábamos llenos de esas divergencias, de esos miedos, de esas dudas, de esos espejismos. Ese yo es muy frágil. Y la fragilidad psíquica forma parte de lo que es el ser humano. Y negarla es condenarnos a ser una sociedad muchísimo más enferma. Entonces, esta puertecita que se ha abierto el año pasado, tenemos que terminar de abrirla a patadas. O sea, no podemos permitir que se cierre y tenemos que terminar de abrirla a patadas, porque es que vamos a ser una sociedad mucho más sana, mucho menos patológica y bastante menos infeliz, seguro, vamos. Y como mucho más sensible también, ¿no? Porque al final también pues somos seres frágiles. Yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Rosa Montero, ¿no? Que la fragilidad salga al escenario, no pasa nada, siempre fuertes y siempre cantando resistiré, pase lo que pase, bueno. Es como vamos a parar un poco y vamos a mirarnos por dentro y vamos a aceptar que a veces lloramos y que a veces podemos estar tristes, ¿no? Y también hay que reclamar ayuda para los trastornos mentales. Este país es el país de la Unión Europea con menos psicólogos y psiquiatras por 100.000 habitantes. Y claro, junto a esto, pues somos el país de la Unión Europea con más pastillazos, que más pastillas consumen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque como no se pueden derivar, los médicos de familia recetan tranquilizantes y de todo tipo y euforizantes y como si fueran, yo qué sé, aspirinas, vamos, ¿no? Más fáciles que las aspirinas, que las aspirinas como dan gastritis ya no se recetan, o sea que... Y entonces esto no puede ser, porque además es verdad que determinadas las enfermedades psíquicas, pues algunas además pueden ser muy dolorosas y muy graves e inhabilitantes si no se cuidan, si no se protegen, si no se medica bien y si no se le acoge a esa persona socialmente, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, es un tema serio,
Yo también, sí, no sé si queréis preguntar a alguien algo, Sí. si en un momento queréis hacer alguna pregunta, Rosa, pues ya que la tenéis aquí, por primera vez en Salamanca, ahí vamos. Bueno, a mí el libro me ha encantado. Yo sigo a Rosa Muchas Montero gracias. desde La crónica del desamor. Creo que la mejor novela suya es La hija del caníbal. Esto es otra cosa. Me interesa mucho, bueno, está narrado en primera persona y creo que abunda mucho en la probatura científica, ¿no? Que no es necesario. Que dedica mucho espacio en las páginas a las referencias de neurólogos, citas textuales. No necesita ese elemento probatorio. Yo creo que la propia reflexión de la autora suple esto perfectamente, porque más es abundante ese material, distorsiona un poco la lectura. A mí me interesa mucho el elemento de la ficción en el libro. Ha dicho ella, lo acaba de decir ahora, que hay un elemento de ficción. Y he estado intentando descubrir cuál es la ficción, cotejando y anotando marginalmente. Y pregunto, bueno, después de felicitar a Rosa Montero por su sinceridad, por su valentía, ¿no? Es una escritora de primer nivel. Si el desarrollo de la historia con el hermano de la otra, ¿no?, es ficción. Vamos a ver, pasadlo si queréis ese por ahí por la sala. Bueno, muchas gracias por esas palabras tan cariñosas. Yo creo que es, por eso lo he puesto, yo creo que a mí es que me encanta la ciencia, a mí la ciencia me encanta. Y yo creo que es absolutamente necesario también. A mí las partes científicas que pongo me han descubierto el mundo, porque yo había llegado a unas conclusiones por reflexión antes, que pongo hace 20 años, por ejemplo, en La loca de la casa, que de repente ahora la ciencia me ha demostrado lo que de verdad hay detrás. Entonces, para mí han sido, bueno, luminosas y me parecía absolutamente importante y esencial ponerlas también. Con la reflexión solo no se llega. Con la ciencia se llega más, además, creo yo. Pero en la parte de la ficción me encanta que lo saques. Hay una parte de ficción, efectivamente, en el libro que curiosamente es la parte más verdadera, como siempre pasa. La ficción nos habla de cosas tan profundas que no podemos llegar a ellas por medio de la palabra ya articulada, ya conocida, ya gastada, ya solamente se puede llegar, yo creo que de las cosas más profundas, las que están allí en el sustrato, ¿no?, de lo inefable, pues solo se puede hablar por medio de parábolas, de mitos, de leyendas, de cuentos, de mentiras narrativas, ¿no? Entonces, la parte de mentira de ficción de este libro es la más verdadera, porque para mí representa de una forma mucho más plástica y más potente y más clara esa visión del mundo que os digo, que para mí hay el filo, la frontera entre entre la realidad y lo imaginario es una frontera totalmente porosa y borrosa. Es más, cuando pasa bastante tiempo de algo, yo recuerdo algo que ha pasado, por ejemplo, hace 15 años, ¿no? Y a veces estoy recordando algo y no sé si lo he vivido, si lo he leído, si me lo han contado, si lo he soñado o si lo he escrito. Es que no lo sé, y todas esas posibilidades tienen para mí la misma sensación vivencial, ¿no? Entonces, esto debe de ser, además debe haber también un trazo genético, evidentemente, porque mi madre, que era maravillosa y era una artista in pectore que no pudo desarrollarse, pero que era maravillosa, pues mi madre, yo le contaba cosas alguna vez y a los pocos meses me lo contaba como si le hubiera pasado a ella. Y se lo creía totalmente, además. O sea que, bueno, y entonces esa especie como de fusión entre lo real y lo imaginario, para mí eso es la sustancia de la vida, ¿no? Y la ficción que está incluida aquí es la que lo muestra más. La ficción, la parte de la impostora. Hay una impostora que va avanzando a lo largo del libro, que va avanzando a lo largo de mi vida durante 40 años, y que entonces tener un impostor, pues se tienen, cuando eres un poco conocido, enseguida sale alguien, yo creo que a todos nos ha pasado, un poco conocidos, ¿no? De hecho, estaba escribiendo este libro
y justamente acababa de escribir uno de los capítulos de La impostora y de repente estaba en Portugal encerrada escribiendo y de repente una impostora o un impostor, pero que se me hacía pasar por mujer, me robó Instagram y Facebook. O sea, se metió en Facebook y publicó con mi nombre y me robó Instagram. Bueno, o sea que esto existe. En la parte de la impostora hay cosas que son totalmente verdad del tipo verdad notarial, de esa que un notario podría dar fe, y otras que son ficción, es decir, mentira, de estas mentiras verdaderas en el fondo, ¿no? Pero mentira, ficción. Pero no voy a aclarar qué partes son. Hay que el lector, cada uno escoja lo que quiera creer, evidentemente. Y además te digo que hoy, día 12, ¿no?, de mayo, hoy podría deciros, que no os lo voy a decir desde luego, pero podría deciros qué partes de la impostora son verdad notarial y qué partes son ficción. Pero a lo mejor dentro de 10 años ya no me acuerdo. A lo mejor dentro de 10 años ya no sé deciros cuáles son verdad y cuál me he inventado. Gracias. Sí, yo respecto a esto de la ficción, ¿no? Cuando un niño, por ejemplo, cuando un padre me dice, no, es que mi hijo, o una madre me dice, es que mi hijo se inventa cosas y tal, digo, uy, ¿sabes? Este ya va a ser medio creador, porque digo, dice mentiras, sí, la mezcla con la realidad mucho. Ese niño ya está, no es que esté diciendo mentiras, que quiera engañar, ¿no? Yo creo, bueno, los niños son siempre así un poquito traviesos, pero realmente está empezando a inventar, está empezando a crear su otra realidad, tal, entonces ahí se empieza a ver ya su mundo, otro mundo, otra creatividad, ¿no? Hay niños que no, que se toman la realidad de a pie juntillas, ¿no? Sí. Pero hay otros niños que enseguida lo ves que necesitan otro mundo más, ¿no? Sí. No es que esté diciendo mentiras por mentir, es que está medio creando ya, se está forjando ahí, ¿no? Yo siempre digo, si dice mentiras, ahí tenemos un posible creador, ¿no? Yo creo que sí, que también hacemos eso un poco por ampliarnos, por ampliar. Creo que a veces eso, todo lleva la intensidad, ¿no? Pero queremos ampliar el mundo. O sea, no nos basta ir a comprar el pan, llegar a casa. O sea, vamos a inventar. O sea, la vida puede ser mucho más maravillosa inventando, ¿no? A veces yo era muy mentirosa desde pequeña y me decían, ¿y por qué dices esto? Digo, porque es muy aburrido lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a hacerlo mejor. No, un poquito por ahí. Eres exacta a todos los ejemplos que cuento en el libro, ¿eh? Exacta. O sea, del libro total. Decía Fernando Pessoa, la existencia de la literatura es la prueba inequívoca de que la vida no basta. Y es verdad, ahí donde digo literatura, pues decimos cualquier arte. Es verdad, la vida no basta. Por lo menos no nos basta a todos los que tenemos la cabeza cableada de un modo un poco distinto, que es lo que digo. No nos basta. Entonces, pues necesitamos adornarla, ¿no? Creo que querías decir algo. Sí, bueno, a mí me parece el libro increíble. También soy un seguidor, igual que mi compañera. Y me parece que eres una divulgadora científica magnífica. Muchas gracias. Que aparte utiliza el método científico, porque te planteas una pregunta, investigas, planteas una hipótesis, luego hacer un experimento y luego analizar los datos, pero me parece increíble. Qué bien, muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? A ver, buenas tardes, supongo. No he leído tu libro todavía, por curiosidad. Una observación, tu público es aquí prácticamente femenino. Ya hemos preguntado 3 hombres. Vale, voy a ver si intento plantear la pregunta bien porque se me estaba ocurriendo según comentabais. Hay un 15% que no ha madurado. De una manera, digamos... Se ha saltado un paso de maduración, un paso. Quería decir de una manera normativa, como lo queréis. Hace 20, 30, 40, 50 años, en una ciudad como Salamanca, muy entre visillos, ese porcentaje de población tenía 2 opciones. Esconderse, intentar sobrevivir lo menos visible posible, o intentar encajar en el grupo mayoritario. Ahora, con las redes sociales, encuentras pares de una manera mucho más sencilla. Y yo me planteo esa generación nueva que está en esa situación, sobre todo si además arrastran algún tipo de trastorno mental,
pueden llegar a creerse una élite. De alguna manera como diciendo, ah, mira, hay más gente como yo y qué guay somos. Somos los progresistas, los feministas, los artistas, medio que eso no, pero eso no lo juzgas tú, somos guays. Y si eso además es peligroso en el sentido de que en cuanto tú te encapsulas, y si es un grupo más o menos numeroso, te salen muchos enemigos. No sé si me estoy... Sí, te estás explicando, pero es que eso es lo que hacemos todos. Primero, todos tendemos a encapsularnos, todos. Que eso es un problema gravísimo con las nuevas tecnologías, están aumentando el encapsulamiento, porque con los algoritmos ya solamente recibimos las noticias que nos interesan. O sea, estamos en un mundo cada vez más pequeño, cada grupo. Así que da igual que tengas cómo tienes cableada la cabeza, les pasa a todos. A los ingenieros de montes que a lo mejor tienen la cabeza cableada igual que yo. Pero te quiero decir, como poner un ejemplo a lo mejor de los que son más cartesianos o lo que quieras, pues nos pasa a todos. Eso es un problema que tiene esta sociedad, ¿no? Y todos nos creemos que somos súper guays. Que eso, por un lado, está muy bien. Hay que llegar a hay un punto psicológico que consiste en gustarte ser como eres, que es esencial para ser una persona sana. O sea, entonces todos tendemos a nos gusta más como somos nosotros que como es el de allá. Y esto es bueno, porque si no te gustas a ti mismo, mal vivirás tu vida, ¿eh? Entonces esto es bueno. Hacer de eso sí, un encapsulamiento, eso es peligroso. Creer además que es un sesgo cognitivo cada vez más extendido por este encapsulamiento, que además se crea un fenómeno ficticio, porque tú estás viendo en una pantalla cosas que te reafirman, pero es que esas cosas que te reafirman están escogidas, como te digo, por un algoritmo. Entonces tú crees, al ser una pantalla, te crees que es el mundo, pero no es el mundo, eres tu pequeñito grupo. Entonces el sesgo cognitivo de creer que lo que tú vives y lo que tú piensas es lo que piensa y vive todo el mundo, este es un sesgo cognitivo básico, pues se está fortaleciendo y eso es cada vez peor. Y esto no pasa, da igual que tengas la cabeza cableada de un modo o de otro, nos pasa a todos, es algo básico del ser humano. Yo diría que las redes tienen una parte buena pero una parte malísima, y entre otras en las persecuciones, el mobbing, el empeoramiento del mobbing ha sido entre otras cosas radical por el problema de las redes. Porque antes la gente que era perseguida en el colegio, en el trabajo, luego el niño en el colegio, luego se iba al pueblo en verano y ahí tenía su pandilla en donde era querido, respetado, o se iba a su casa el fin de semana y tenía un vecino, una vecina y tal. Pero es que ahora no se puede escapar del móvil, de las redes. O sea, estás totalmente todo el rato en la picota y estás llevando, y lo mismo en la oficina, y lo mismo, ¿entiendes? O sea, que ha empeorado la vida. Yo diría que al contrario, ha empeorado la vida para la gente que se siente diferente. Las redes han empeorado la vida para la gente que se siente diferente. Y no le veo el problema, ¿no?, de que se sientan súper guay. De hecho, la gente que se siente diferente suele tener, que es otra de las cosas que cuento en el libro, el síndrome del impostor. Están hechos estudios, además, hay un poco más... cuesta más, les pasa más a las mujeres, pero también a los hombres, pero poco más a las mujeres. Por cada 10 mujeres hay 8 hombres, al parecer. Bueno, entonces es un síndrome de que suele pasar a la gente que tiene. Hay otro estudio que publiqué, un artículo hace algunos años, un estudio muy interesante, y que podía haberlo metido en el libro, pero se me olvidó, y menos mal, porque ya había montones de datos. O sea, pero bueno, demasiados. Entre las repasos, las revisiones que hice al libro fue quitar datos y quitar, porque era abrumador, quitar. Así que, pero hubo un estudio muy importante que decía que la gente más inteligente y más preparada tiende a sentirse menos preparado y más en peligro y más impostora que la gente más bruta, menos preparada y tal, que se sienten como dioses en el trabajo. Así que el 15% suele tener un porcentaje muy alto del síndrome del impostor, que es bien malo, ¿eh? No, hay que huir de ello, pero lo tenemos. No sé por qué, así que dudo mucho que nos sintamos la bomba. Una cosa que has dicho muy interesante al principio, lo del hombre. Sí, fíjate tú que yo, que llevo ya toda la vida... Fíjate que yo, que llevo ya toda la vida 44 años haciendo actos públicos.
Bueno, lo primero es que sabéis que el asociacionismo y la actividad social es mayoritariamente de mujeres en todo el mundo y en todos los campos, salvo en los eventos deportivos, pero incluso en las cosas científicas y tal, van más mujeres. O sea, porque probablemente, estamos genéticamente preparadas por ahora para compartir, para socializar, quizás porque se necesita para cuidar a los niños, en fin, lo que sea. Pero eso es más mujeres, siempre hay más mujeres en todos los actos. Y bueno, cuando yo iba, efectivamente, entonces todavía mucho más, porque ahora los hombres están conquistando espacios de vida, y ahora participan muchos más hombres que antes, a cosas como literarias, te quiero decir, ¿no? Y entonces, pues, lo que tú dices, de repente había un auditorio de 200 personas y un solo hombre. ¿Y quién preguntaba? Solo el hombre. Nada más que el hombre. Y las demás, las mujeres, todas calladas. Bueno, pues eso cambió. Lo de hoy ha sido extraordinario, porque eso cambió. Luego he pasado a auditorios de, yo qué sé, pues eso, sigamos 200 personas y a lo mejor 20 hombres, 25 y tal, y no preguntar ni uno. Y solo preguntar mujeres, ¿no? Que tampoco es bueno. Entonces, lo de hoy es curioso que haya habido 3 seguidores, que estáis aquí, además, otra casualidad. Estáis pegados y no os conocéis. Bueno, pues son esas coincidencias raras de la vida, ¿sabes? Esas coincidencias raras con la vida. Sí, sí. De todas maneras, aquí en Salamanca es porque la gente me pregunta por ¿Ah, sí? No es un tema no es un sesgo sexual. Es Ah, que no. nos callamos todos. Qué curioso, ¿sí? Menos ¿Crees algunos- que más que en otros lugares? ¿Sí? ¿Sí? Pero muchas Bueno, Curioso. ¿Dónde estás? sí, que no se me ve, estoy detrás de la estantería, pero bueno, estoy. Vale. Es que está bueno. justo detrás de la estantería. Vaya, pobre. A ver. Hola, Mate un poquillo. vale, ya, estoy bien. Ay, muy bien. Bueno, nada, lo primero que muchas gracias por escribir el libro, que voy por la mitad, me están cantando. Qué bien, gracias. Y luego 2 cosas. La primera, que me llama mucho la atención el tema de la soledad, porque creo que es fundamental en la locura y en todos los trastornos mentales. Entonces me preguntaba si uno de los objetivos del libro justamente fue generar una sensación de compañía, porque a mí me ha pasado leyendo lo que sientes como que no estás sola y eso genera mucha tranquilidad y también como que yo creo que rebaja el trastorno mental. Entonces, bueno, sí, ese fue uno de los objetivos. Y la otra duda, que también creo que el miedo a la muerte puede ser uno de los desencadenantes fundamentales. Sin duda. Los Sin duda. trastornos mentales también, pues, si podías comentar Sí, un poco más sobre eso. Sí, Gracias. qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Pues mira, no era el objetivo, porque tú no escribes, como he dicho antes, o a lo mejor no lo he dicho esta tarde, pero antes en lo que he dicho en la universidad, pero tú no escribes para enseñar nada, ¿no? Escribes realmente para aprender. Entonces mi objetivo era contestarme esto, entenderlo, o sea, simplemente contestarme, entenderlo, poner un poco de luz en esas sombras, ¿no? Ese es el objetivo. Luego sucede eso. Esa es la maravilla de los libros. La maravilla de los libros es que son como un cerebro al que accedes cuando lees, ¿no? Entonces, es tan fantástico porque puedes acceder entonces a un cerebro de una nigeriana, por ejemplo, o a un cerebro de un señor muerto hace 200 años, ¿no? Y sin embargo está ahí, te está hablando y te está hablando, tú hablas porque con él o con ella, porque leer un libro es como completarlo, ¿no? Y efectivamente, qué maravilla que te quita esa sensación de soledad, ¿no? Y es extraordinario y por eso leer es tan importante y por eso es como el gran talismán. Yo he sentido toda mi vida que si tienes un libro cerca nada muy malo te puede pasar, que no es verdad, claro. Pero en fin, esa sensación, ¿no? Del gran talismán de la lectura, ¿no? La soledad del trastorno mental, sí, es que es algo que no se puede conocer si no has estado ahí. Es una soledad, hay varias soledades. ¿Qué soledades hay? Pues está la soledad existencial, que es cuando te mueres y estás solo, que pues no debe de ser un momento agradable, francamente, ni una soledad agradable como la soledad de la enfermedad. Te dan un diagnóstico terrible, estás solo, te duelen las muelas, estás solo frente a eso, ¿no? Pero todos estos dolores, incluso el de la muerte, pues son dolores, son soledades compartidas, porque ¿qué puede haber, como ha dicho Almudena, más humano y más común que la muerte, ¿no? Entonces, incluso, que eso también es un poco de consuelo, dices, joder, si se ha muerto todo el mundo desde el principio de los tiempos, tampoco será algo tan horrible, ¿no? Será una cosa... Entonces, pero la soledad
la soledad psíquica del trastorno psíquico te engaña. El trastorno psíquico te engaña y te hace creer que eres el único en el mundo al que te está pasando eso. De hecho, es como si llegara, además, como si llegara un gigante de fuera, te pegara una patada, te sacara de tu vida y te saca del género humano. Te crees que te has desgajado del género humano, que ya no tienes contacto con los demás, que no puedes tenerlo, que no puedes volver, que te vas a quedar derivando. Es como ser un cosmonauta, que la manguera que te une a la nave se rompa y te quedas derivando en el vacío más absoluto, ¿no? Entonces, que es mentira, porque luego resulta que nos pasa a muchísima gente ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, claro, y ese es el problema de que sea esa soledad psíquica, que es porque somos animales sociales, entonces condenarnos a esa soledad psíquica es atroz, o sea, es que no lo puedes soportar. Y ese es el problema, que si encima esa soledad psíquica sumas la soledad social, pues ahí condenas a la persona realmente a una enfermedad irreversible, que si no, no tendría por qué. A lo mejor le estás condenando a algo irreversible que si no, no tendría por qué. Podría perfectamente tener una vida perfectamente válida y hábil, ¿no? Pero por otro lado, y haré un paréntesis en esto, yo he llegado a estar verdaderamente agradecida al destino que me permitió tener estos ataques de pánico, que fueron muy, muy tremendos y que lo pasas fatal, pero que bueno, que son ataques neuróticos, que de ahí vuelves, que me pasé además a pelo, porque en mi época y en mi clase social no te llevaban a un psiquiatra ni de coña, así que no me tomé ni un ansiolítico, que es una pena porque te ayuda, ¿eh? Viva la química, los ansiolíticos ayudan, desde luego. Pero sin embargo, pues aunque lo pasas mal y tal, lo que hice, ¿sabéis qué fue? Cuando tuve las primeras veces ahí en los 17 años, decidí estudiar psicología para intentar entender qué me pasaba, que yo creo que es por lo que hace psicología el 98% de los psicólogos, porque piensan que están locos. Y no es malo, ¿eh? No es malo porque te ayuda a ponerte más empáticamente con el paciente, ¿no? O sea que... Entonces, pero que estoy súper agradecida al destino de haber tenido eso, porque me ha permitido conocer ese lugar que si no es que es imposible de conocer. Y eso me ha agrandado la comprensión de lo que es el mundo, de lo que es el género humano, y me ha dado más empatía, sin lugar a dudas. Así que estoy súper contenta, de verdad, aunque parezca sorprendente. Y la muerte, ¿qué voy a decir de la muerte? Pues que ya he estado diciendo, ¿no? He estado diciendo... ¿Cómo poder colocar? Si realmente está en la base de muchos de los... Es que la muerte es impensable, es inimaginable, no nos cabe en la cabeza, es inhumana. Es que desde este yo tan articulado y tan lleno, ¿no?, de proyectos y tan lleno de ganas de vivir, desde esta gana absoluta de vivir que tiene cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿cómo vas a poder admitir la muerte? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo me recuerdo desde pequeña, pero también hay que ponerlo en su lugar, ¿no? Intentar ponerlo en su lugar. Yo me recuerdo desde con 10 años, me recuerdo diciendo, mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque enseguida pasará el tiempo y estarás de noche durmiendo en la cama, enseguida, que a mí me daba miedo, la noche es oscuridad por los fantasmas que se te meten aquí. Entonces, enseguida pasará el tiempo y será mañana y estarás en el colegio, enseguida pasará el tiempo y te habrás hecho mayor, enseguida pasará el tiempo y se habrán muerto tus padres, enseguida pasará el tiempo y te habrás muerto tú. Y yo esto lo he pensado 20.000 veces desde que tenía 10 años, o quizá antes, no sé. Entonces, no me miréis con cara de pena, porque os recuerdo lo que he dicho, mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala. Entonces, cuando estás muy lleno de la conciencia de la vida, de la muerte, estás muy lleno de la conciencia de la vida también. Y tampoco hay, y yo creo, claro, esa conciencia aguda de la muerte, esa conciencia persecutoria de la muerte me llevó a tener ataques de angustia y a ser, yo tengo un nivel de ansiedad que está normal, el mío va de mucho a demasiado, digamos, en general, pero que ya me acostumbraba a vivir con ello, ¿no? Entonces, pero tienes esos costes, pero oye, me parece que es un buen precio, también lo pago ese precio, porque me parece que esa conciencia ácida de la vida, esa intensidad, pues me parece que es una buena manera de vivir. No la quiero dejar, pago el precio de la oscuridad. Así que también es maneras de verlo, ¿no? Buenas, yo no te quería preguntar nada, te quería dar las gracias porque por fin he podido entender qué tenéis en la cabeza los escritores.
Porque el coger un libro, ponerte a leerlo y cuando terminas de leerlo o a mitad de leerlo hincharte de llorar y estar 3 días, jolín, he acabado el libro, qué pena, he acabado el libro, ¿y ahora qué? Y me da una cosa y siempre he dicho, ¿qué tendrán en la cabeza para poder hacer que te metas dentro de una persona o dentro de una historia y vivirla como si te estuviera pasando a ti? Vamos, es que luego te pasas 3 o 4 días con una angustia en el cuerpo de que has terminado el libro impresionante. Entonces te agradezco muchísimo porque además, bueno, es la primera vez que vengo a un evento de estos. Me ha encantado, me ha hecho mucha ilusión y de verdad te lo digo que te agradezco muchísimo el que me hayas hecho entender lo que tenéis ahí dentro. Pero viva el paso que os saltáis. Qué Gracias. Buena, cariño, pero es el mismo que te has saltado tú, me parece. De verdad, o sea, tienes esa creatividad que te permite meterte en la novela. Los libros los completa el que escribe y si no tienes esa creatividad que tienes para meterte ahí, no lo sentirías así. Así que somos primas hermanas, de Carla. Es que siempre lo he dicho, o sea, no. ¿Cómo pueden llegar a escribir o pueden llegar a hacer? Porque tú lo piensas y te puedes inventar una historia, pero inventarte lo que os inventáis vosotros, para mí es imposible. Es ponerse. Rosa, yo tampoco te voy a formular una pregunta. Sí, quiero. No se oye. Quería compartir contigo ese pensamiento que nos has dicho. Yo ahora ya no miro a los de 60, porque me voy acercando cada vez más. Ahora miro a los de 80. Y entonces, no, pero es que lo mismo que tú has dicho, es que lo pienso yo, y lo he pensado desde pequeña. Y ahora veo a mi vecino, que tiene 84, que está estupendo, pero le veo que se va a dar un paseo, que va a comprar al supermercado, que viene, y yo sigo pensando, y digo, pero ¿por qué no se va por ahí? A quemar el mundo, si no le queda nada. Y no entiendo por qué sigue haciendo estas cosas de lo normal en la vida, ¿no? Y digo, pero si tenía que estar gastándote todo el dinero en viajes, en ropa, en todo. Y le veo tranquilamente, baja el ascensor, sube. Y yo todavía me alucino. O sea, ese pensamiento que tú, esa sensación que tú nos has dicho, bueno, la compacto absolutamente porque yo lo sigo pensando, pero cada vez voy subiendo más, claro. Claro. Sí, lo que pasa es que llegas, subes hasta que te sales. Bueno, tampoco tenemos que quedarnos aquí esta mañana, si queréis, o sea. No, si queréis alguna pregunta más, no nos gusta ver. Luego, a ver, mira. Sí, espera, que vamos a pasar. Buenas tardes, gracias por dar voz a las enfermedades mentales. Y sobre todo mi pregunta, vuelvo otra vez al tema de la muerte. Y es que si haces cuenta atrás como hacía Bruna. Si hago cuenta atrás como hacía Bruna. Tengo un personaje que se llama, gracias cariño, que se llama Bruna Husky, que es una tecnohumana, es un clon madurado aceleradamente por los ingenios genéticos en un mundo dentro de 100 años, ¿no? Y entonces ella tiene solo 10 años de vida y sabe cuándo va a morir, y entonces en todas las novelas, tengo 3 novelas, pues está haciendo un cálculo todo el rato y dice 3 años hoy, ¿no? En uno de los días de la novela. 3 años, 6 meses y 7 días al día siguiente de la novela. 3 años, 6 meses y 6 días. Iba contando. Yo me siento, de todos los personajes, me siento, con el que más identificada me siento de todos es con ella. Aunque es un androide de combate, que yo no, claro, pero en el fondo, en esa obsesión por la muerte y tal, pues sí, que me siento muy, muy identificada. Y la verdad es que he hecho muchas cuentas así, he hecho cuentas que ya no hago porque ya... Pero cuando lo que hacía era doblar, por ejemplo, desde siempre, desde que era súper pequeñita, ¿no? Tenía 10 años y decía, bueno, doblo 20. Tenía 15, doblo 30, ¿no? Tenía 20, más doblo 40, ¿no? Y ya a los 40 ya era jodido y ya a partir de ahí dejé de contar. A partir de
dejé de contar. Así que si esos juegos así que se hacen, si eso... Sí. ¿Tú cuentas también o qué? Claro. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Pues nada. Si queréis. Muchas gracias, soy un encanto. Gracias, chicos. Os dejo. Si sale así, por lo menos si no, no vamos a poder salir. No, salimos por aquella chica. Vamos retirando un poquito. Vamos retirando un poco la chica. Salimos por detrás de ella. Mira, vamos quitando las mesas, algunas sillitas así, y aquí vamos saliendo por ahí. Sal por allí. Y así vamos saliendo porque si no.